¿Te gusta la música? ¿Cantas? ¿Tocas algún instrumento o quieres componer y producir tus propios temas? ¿O simplemente eres una persona inquieta a la que le gusta aprender y entender el porqué de las cosas? Mi nombre es Pepe Herrero, soy músico, compositor, productor y director de orquesta, y en mis más de 25 años de carrera he tenido la grandísima suerte de trabajar al lado de grandes profesionales y artistas en ámbitos muy diferentes del mundo de la música. Y a partir de hoy, gracias a la Concejalía de Cultura de Fuenlabrada, inicio una serie de vídeos en los que compartiré con vosotros los conocimientos y experiencias que he ido adquiriendo en estos años de carrera. ¿Estáis preparados? Bienvenidos al mundo de la música con Pepe Herrero. El mundo de la música con Pepe Herrero. Mi perfil musical siempre ha sido un poco atípico. Me he desarrollado en campos y géneros muy diferentes donde, de alguna manera, siempre me ha costado encajar. ¿Pero este es el tipo que va a dirigir la orquesta? ¿Pero este es el tipo al que vamos a contratar para nuestra producción de heavy metal? ¿Pero este tipo no era guitarrista? Pero también en el estudio, pero no era músico. Lo normal es que una persona se especialice en una sola materia y dedique toda su carrera a ser bueno solo en eso. Yo me he especializado en materias y géneros muy diferentes, quizá demasiados, pero la verdad es que disfruto mucho de todo lo que hago. También, cuando era estudiante de música, me costó un poquito encajar. Antes de estudiar en escuelas de jazz y en conservatorios clásicos, yo ya me había creado mi propio criterio porque como autodidacta ya había investigado mucho. Eso me trajo después en el conservatorio algunas discusiones con algunos profesores. No me entendían. Es por todo esto que los conceptos que os voy a presentar en estos vídeos van a estar siempre tratados desde mi punto de vista personal. Os transmitiré mi propio criterio, así que será algo diferente a como te lo explican en los libros o en las escuelas de música. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre por qué creo que es tan importante que aprendáis música. Os explicaré mi visión personal sobre qué son la armonía y el lenguaje musical. En próximos vídeos continuaré desarrollando estos temas, hablando también de composición, interpretación musical y otros aspectos de la teoría musical. Para más adelante hablaros sobre producción, el mundo de la industria musical, etc. Siempre transmitido bajo mi punto de vista personal, basado en mi propia experiencia profesional. ¿Pero cuál ha sido tu carrera profesional? Que yo no la conozco. Claro. Para los que no me conocéis, os dejo algunos datos sobre mí. Pues ahí donde le veis, el melenas este ha dirigido orquestas por todo el mundo. Orquesta Nacional de Venezuela, Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Sofía Session Orquesta de Bulgaria, Orquesta Filarmónica de Ternópil en Ucrania y otras en países como Bélgica, Alemania, Estados Unidos o República Checa. Ha trabajado con un montón de artistas de pop y de metal. Carlos Rivera, Nek, Pastora Soler, Mónica Naranjo, Camilo Sesto, Marta Sánchez, Ruth Lorenzo, Natalia Jiménez, Cómplices, David Bisbal, Edurne, Mago de Oz, Saratoga y muchas más. Tiene un disco de platino y el premio a la innovación en ópera por la ópera rock Lubna que creó junto a Mónica Naranjo. También es su director musical desde 2009, acompañándola como director de orquesta, pianista, guitarrista, arreglista o compositor en giras como Adagio, Renaissance, Madame Noir, 4.0, Mónica al desnudo, ídolos, grandiosas y puro mirad. Tiene un disco de oro por el disco sinfónico que hizo a Camilo Sesto. Es uno de los pocos músicos españoles que ha llegado a subirse al prestigioso escenario del Wacken Open Air, cuando dirigió la gira sinfónica internacional del grupo alemán Reich. Además, es el miembro fundador de la emblemática banda de rock metal Extravaganza, con quienes ha publicado 4 discos de estudio y realizado numerosas giras por 9 países. También ha compuesto música para cine, televisión y videojuegos, dirigido el musical sinfónico de Jesucristo Superstar, creado la Orquesta Sinfónica de Cine de Madrid, el Coro and Rock de Fuenlabrada y el estudio de grabación Mágica Studios. Si es que no ha parado el tío. Y ahora sí, vamos a por el primer concepto. ¿Qué es la armonía? Desde pequeño me ha apasionado la música. Cuando tenía 8 años me pasaba horas tocando un pequeño pianito que mis padres me habían regalado. Por lo que les pedí que me apuntaran a clases de música. Fue ahí cuando empecé a estudiar, pero mucho más allá de las clases que recibía, que tal vez se me quedaban un poquito cortas, lo más importante era mi curiosidad.
por cómo estaban creadas las canciones. Quería saber, quería entender cómo funcionaba la música. No podía esperar el montón de años que tardan las escuelas de música y conservatorios en empezar a enseñar asignaturas como armonía y composición. Así que con 12 años lo que hacía era coger mi piano, aprender de oído todas esas canciones que me fascinaban, que por aquel entonces eran sobre todo bandas sonoras de películas como E.T., La historia interminable o Eduardo Manos Tijeras, e intentaba analizar las relaciones entre todos los acordes, las melodías y estructuras, para poder comprender cómo habían sido creadas, por qué eran tan especiales y qué recursos utilizaban sus creadores para conseguir emocionarme. Observaba cómo sonaban las distintas combinaciones de notas y qué sucedía cuando pasaba de una combinación de notas a otra. Y eso exactamente es la armonía. La armonía yo la describiría como el conjunto de conocimientos teóricos que explican cómo se construye la música. En definitiva, por qué la música suena bien o mal. Os cuento tantos detalles para llegar a esta definición porque uno de mis objetivos en estos vídeos es lograr transmitiros mi amor hacia el estudio de la música. Os traigo amor. Para mí, el estudio de la teoría de la música es algo apasionante. Me parece algo casi mágico. Además, la música es importantísima para todo el mundo. Nos acompaña en cualquiera de nuestros estados de ánimo y puede emocionarnos hasta el punto de hacernos llorar. Por esto, y por mucho más, debemos respetar, valorar y amar a la música, que tanto ha hecho y seguirá haciendo por todos nosotros. Para mí, una de las maneras en las que he demostrado siempre ese respeto ha sido a través de su estudio. Estudiar a la música para conocerla mejor, entenderla mejor y poder amarla y disfrutarla mucho más viéndola, sintiéndola y comprendiéndola desde dentro. Y es que la armonía es capaz de explicar casi todo sobre cómo está construida la música, y digo casi todo, porque afortunadamente hay un punto a partir del cual ya nada es explicable. Y es que no hay ciencia que pueda argumentar por qué una canción puede emocionarte más o menos, o por qué un estilo de música te llega y otro no, o por qué un cantante te puede llegar a poner la piel de gallina. A partir de ese punto inexplicable, estamos hablando de arte. Y cómo el arte nos conmueve de una manera o de otra es algo totalmente subjetivo e inexplicable. Yo lo llamo magia. Como veis, estos vídeos van a ser un poco una apología de la defensa del estudio de la música. En muchas ocasiones, demasiadas quizás, me encuentro con compañeros de profesión, cantantes, músicos, incluso compositores, que en su vida nunca se han tomado la más mínima molestia por aprender música. Y aunque la verdad es que no la han necesitado para desarrollar sus carreras, sinceramente pienso no solo en que el conocimiento no ocupa lugar, sino que aprender música les puede ayudar a desarrollar mucho más su carrera. Y sobre todo a entender lo que hacen y por qué. Creo que es básico que un músico sepa música, ¿no? ¿No? Os voy a explicar algo más sobre armonía, así a modo enunciativo, porque ya serán los próximos vídeos cuando me meta a dar explicaciones más en profundidad. Existen muchos métodos y escuelas de armonía, muchas formas de ver y entender lo que para mí es una única cosa. A grandes rasgos, podemos hablar de dos grandes escuelas o métodos de armonía. La armonía clásica y la armonía moderna o de jazz. Ambas escuelas al final están hablando de una misma cosa, pero en su discurso teórico muchas veces llegan a ser totalmente opuestas. Además, normalmente dentro de cada mundo es habitual encontrarse con fanáticos de cada método que defienden que el suyo es el bueno frente a todo lo demás. Yo intentaré hablaros de una armonía más práctica, explicando las diferencias entre cómo lo ven los clásicos y cómo lo ven los de jazz, y para que vosotros mismos os forméis un criterio y podáis elegir. Pero vamos, que ya os adelanto que están hablando de lo mismo, con distinto nombre y en ocasiones distinto enfoque, pero es una única cosa. Es lo mismo, es lo mismito. Si es que hablan de lo mismo. Yo soy clásico, pero ¿qué me estás contando? Yo soy del jazz, pero ¿qué dices? Además de estas dos grandes escuelas de armonía, me atrevería a hablaros de una tercera. Pues es una que me voy a meter ahora mismo, y es la escuela de la calle. La que hemos aprendido los músicos de local de ensayo, los músicos de bajarnos con la guitarra al parque y entender la música como algo que nos divierte, algo que nos hace disfrutar.
Porque es cierto que normalmente tanto las escuelas de clásico como las de jazz, en muchas ocasiones te encuentras profesores que solo muestran la parte aburrida, esa parte teórica sin frutos prácticos, sin ejemplos musicales, profesores que muchas veces son músicos frustrados, que te cuentan las cosas como a ellos se lo explicaron, pero ni lo viven ni lo sienten, por lo que al final lo que terminan consiguiendo es que el alumno no conecte, no sienta admiración por la armonía, ni por el estudio de la teoría musical, y terminen asociándolo a un trámite aburrido que tienen que completar para terminar sus estudios. Mal, muy mal, mal. Pero bueno, no siempre es así. También a veces te encuentras con buenos profesores, de esos que logran transmitir la ilusión y la pasión por aquello que enseñan a sus alumnos, y consiguen que hasta la asignatura más aburrida te parezca apasionante. ¡Oh, capitán, mi capitán! Bueno, vamos ya con el siguiente concepto. El lenguaje musical. Con el lenguaje musical pasa exactamente lo mismo que os estaba contando de los profesores que consiguen hacerte parecer insoportablemente aburrida una materia. Los que alguna vez habéis estudiado solfeo probablemente coincidáis conmigo en que, tal y como te lo suelen enseñar en las escuelas de música y conservatorios, puede ser un ladrillo un poco duro de digerir, o incluso más, porque aquí mi visión del lenguaje musical es muy diferente, y os lo voy a explicar con una comparación. Vamos a pensar un momento en el lenguaje común, nuestra lengua hablada y escrita. Una persona que domine el lenguaje común, vamos, cualquiera que sepa leer y escribir, tiene la habilidad de poder trasladar un pensamiento o una idea a un papel, o viceversa, del papel directamente a su mente. Después podría convertir ese pensamiento en voz hablada o directamente transformar un texto escrito a voz hablada. Realmente, una persona podría perfectamente comunicarse sin saber leer y escribir, pero conocer el lenguaje escrito le va a dar una serie de ventajas increíbles a la hora de desarrollarse en todos los sentidos, para relacionarse con los demás, Para estudiar, para trabajar, Para aprender, para entretenerse, para adquirir cultura. vamos, que para casi cualquier cosa. Pues esto es exactamente lo mismo que pasa con el lenguaje musical. El lenguaje musical, bien entendido, no es solo saber leer y escribir partituras. Va mucho más allá. Tendría exactamente todas las ventajas del ejemplo que os ponía con el lenguaje hablado. Dominar el lenguaje musical significa adquirir las capacidades de convertir tu mente en un instrumento musical. Sí, has oído bien. Tu mente puede ser un importante instrumento musical. Con entrenamiento, puedes llegar a hacer una escucha interior de una partitura que estés viendo por primera vez. La puedes interpretar en tu mente como si tu cerebro fuera una especie de piano virtual. También puedes realizar el camino inverso, que es crear una melodía directamente dentro de tu cabeza y trasladarla al papel, sabiendo exactamente cómo sonará sin necesidad de haberla tocado previamente en ningún instrumento musical. ¿Recordáis la película de Amadeus, donde Mozart componía su Requiem desde la cama sin ningún instrumento más allá de su mente, dictando las notas que tenía que escribir a Salieri, que a su vez lograba escuchar en su mente la pieza completa sin necesidad de tocar sobre ningún instrumento? On C. Second measure, fourth beat. D. Maleditis. All right. Bien, pues eso es exactamente para mí el lenguaje musical. Fijaos qué importante es esto que os cuento, y la de ventajas que puede obtener un músico al desarrollar al máximo ese instrumento interior. A mí me parece absolutamente imprescindible para cualquiera, para un compositor, un arreglista, imaginaos un director de orquesta, para cualquier instrumentista o cantante. Pensad un cantante que dentro de su mente tiene un teclado, ese piano virtual, y que sabe perfectamente cómo sonará cualquier combinación de notas. Bueno, todo esto suena muy bonito, pero entonces, ¿cuál es el trabajo que hay que realizar para crear y desarrollar ese instrumento musical interno? Pues más allá de aprender a leer partituras como prioridad, que es lo que hacen en las escuelas de música, creo que es mucho más importante aprender a cantar esas partituras.
En mi concepto de estudio del lenguaje musical es crucial empezar a cantar las partituras desde el primer día. Es la manera en la que empezamos a enseñarle a nuestro cerebro cómo suena la música, cómo suenan las notas, cómo suenan los diferentes saltos de unas notas a otras. Una vez vamos enseñándole a nuestro cerebro cómo suenan las notas, nos toca hacer el trabajo contrario, el dictado musical. Dictado musical. Dictado musical. O ear training, como dicen en inglés. Ear training, ear training, ear training. Bueno, no cómo se pronuncie, te lo pongo aquí. ¿En qué consiste esto del entrenamiento del oído, de los dictados musicales? El profesor toca sobre el piano una sucesión de 2 notas o más y tú tienes que saber qué notas está tocando. Es un trabajo que se hace pues de manera progresiva. Empiezas por algo muy sencillo y lo vas complicando. Cada vez haces ejercicios más complejos hasta que llega un día en el que has conseguido que simplemente cualquier melodía o canción, acordes que escuches, directamente tú puedes reconocerlo sin necesidad de un instrumento ni nada. Es como si vieras la música. Pero eso sí, aquí hay mucho trabajo. Esto no se consigue en unos días, ni siquiera en unos meses, años. Pero vamos, que lo importante es empezar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os quedéis con ganas de más. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en próximos vídeos. Pero hay que empezar, hay que empezar porque si no, no se llega.